Una simple galleta puede terminar en los tribunales, Parece exagerado, ¿verdad? pero justamente esto es lo que sucedió en el caso más comentado sobre publicidad y protección al consumidor en el Perú. Todo empezó con el empaque de una galleta y terminaron enfrentándose a una de las más grandes empresas, contra Indecopi. Y ahora, ¿quién tiene la razón? Había sido retirado del mercado. Al ejercer su potestad sancionadora, Surge una pregunta interesante. sobre el fondo del conflicto. Diciendo chocolate. Tenía la capacidad de generar una percepción equivocada sobre sus características. Hoy explicaremos el expediente 1245-9-2023 y cómo una sanción millonaria terminó anulándose por el Poder Judicial. todo comenzó cuando Indecopi realizó una inspección en las páginas web de supermercados como Plaza Vea y Vivanda. Durante esa revisión encontró imágenes de productos, Galleta Tentación y chocolate. Lo que llamó su atención fue un detalle que podía parecer pequeño, pero que terminó siendo el centro de toda la controversia. La palabra chocolate aparecía destacada en el empaque, mientras que la frase sabor a chocolate aparecía en letras mucho más pequeñas. Y aquí surge una pregunta interesante. Si ustedes vieran ese empaque por unos segundos, ¿pensarían que la galleta contiene chocolate real? Indecopi consideró que muchos consumidores podrían llegar a esa conclusión. Por eso entendió que la presentación del producto tenía la capacidad de generar una percepción equivocada sobre sus características. A partir de esta observación, Indecopi inició un procedimiento administrativo contra Alicorp por supuestos actos de engaño. Estos actos están regulados en el artículo 8 del Decreto Legislativo número 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Según esta norma, constituye acto de engaño contra la conducta que sea capaz de inducir a error al consumidor. Por ello, Indecopi consideró que la manera en la que se presentaba el producto hacía creer al consumidor que era chocolate real. Además, al ejercer su potestad sancionadora, Indecopi estaba obligado a respetar el principio de legalidad sancionadora reconocido en la Ley número 27444. Este principio exige que una conducta solo puede ser sancionada cuando se encuentra expresamente prevista por la ley. Y existe un detalle clave: no es necesario demostrar que alguien efectivamente fue engañado. Basta con que exista la posibilidad razonable de que el consumidor pueda confundirse. Por ello, Indecopi debía acreditar que la conducta atribuida a Alicorp encajaba efectivamente dentro del supuesto regulado por el artículo 8. Tras elaborar el caso, Indecopi concluyó que sí existía un acto de engaño. Por ello, declaró fundada la imputación contra Alicorp. Además, impuso una multa de más de 300 UIT, una multa bastante significativa para una empresa de gran tamaño. Pero eso no fue todo, también se ordenó que no volviera a difundirse publicidad que diera a entender que el producto tenía chocolate cuando ello no era cierto. El problema parecía resuelto, pero faltaba la parte más importante de la historia. Alicorp decidió apelar la decisión y su defensa se centró en un argumento que cambiaría el rumbo del caso. La empresa sostuvo que el empaque cuestionado ya no se utilizaba desde el año 2017. Es decir, cuando Indecopi inició el procedimiento en 2021, este diseño había sido retirado varios años antes. Según Alicorp, el producto ya había sido modificado para mostrar de forma más clara la expresión sabor chocolate. Aquí surgió una nueva interrogante: si la empresa había resuelto el problema antes de las investigaciones. Entonces, ¿la sanción era válida? Esta es una interrogante importante y fundamental para la decisión final.
Aquí aparece uno de los puntos más importantes de todo el proceso, la subsanación voluntaria. Este mecanismo se encuentra regulado en el artículo 257, numeral 1, literal F de la ley número 27444. La norma establece que no corresponde imponer responsabilidad administrativa cuando el administrado corrige voluntariamente la conducta antes de la notificación y la impugnación de cargos. Y justamente eso fue lo que sostuvo Alicorp. La empresa afirmó que el empaque cuestionado había sido retirado del mercado desde el año 2017. La lógica detrás de esta figura es sencilla. Si el problema ya fue solucionado de manera espontánea, la finalidad correctiva del procedimiento podría considerarse cumplida. Por ello, argumentó que cuando Indecopi inició el procedimiento en 2021, la conducta observada ya había sido corregida varios años antes. Si ello era cierto, correspondía aplicar el eximente de responsabilidad prevista en el artículo 257. Pero Alicorp no solo cuestionó la sanción, sino que también alegó que su derecho a defensa estaba vulnerado. Este derecho está atribuido en la Constitución en el artículo 139, inciso 14. ¿Y por qué motivo? Porque la empresa solicitó en diferentes oportunidades la realización de un informe oral. Asimismo, en el artículo 4 del numeral 1.2 del título preliminar de la ley número 27444 del debido procedimiento administrativo, este principio obliga a todas las autoridades a garantizar que los administrados puedan participar, presentar argumentos y ejercer adecuadamente su defensa. Por ello, Alicorp solicitó explicar directamente sus argumentos y aclarar aspectos relevantes del caso mediante un informe oral. Sin embargo, Indecopi rechazó dichas solicitudes. La empresa sostuvo que esa decisión afectó su derecho a la defensa. Además, la jueza tomó en consideración el criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional en el expediente 3075-2006 del PA del TC. Según dicho precedente, cuando una autoridad se niega a realizar un informe oral, este debe estar debidamente justificado. De lo contrario, puede estar afectando su derecho a la defensa. El juzgado revisó el expediente, las pruebas presentadas y el historial de modificaciones del producto. Luego de analizar la documentación, comprobó que el empaque cuestionado había dejado de utilizarse desde el año 2017. Por esa razón, concluyó que Alicorp había corregido la conducta antes de la imputación de cargos. En consecuencia, consideró aplicable el artículo 257, numeral 1, literal F, de la ley número 27444 y reconoció la existencia de una subsanación voluntaria. Asimismo, el juzgado concluyó que la negativa del informe oral afectó el derecho de defensa reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución y el principio del debido procedimiento administrativo, previsto en el artículo 4, en el numeral 1.2 de la ley número 27444, y este aspecto también influyó en la decisión final. La jueza también recordó que toda potestad sancionadora debe ejercerse respetando el principio de razonabilidad, previsto en el artículo 248 de la ley 27444. Esto significa que toda sanción administrativa debe ser proporcional, necesaria y debidamente justificada. Además, aplicó el artículo 38, inciso 2 de la ley 27584, que reconoce la plena jurisdicción del juez contencioso administrativo. Gracias a esta norma, el Poder Judicial no solo podía anular la resolución de Indecopi, sino también pronunciarse directamente sobre el fondo del conflicto. Por ello, la jueza no se limitó a declarar la nulidad de la resolución administrativa, sino que resolvió directamente la controversia y determinó que no correspondía mantener la responsabilidad atribuida a Alicorp. Como consecuencia de todo esto, el Poder Judicial declaró fundada la demanda presentada por Alicorp. Asimismo, anuló la resolución emitida por Indecopi. También dejó sin efecto la multa y las medidas correctivas que habían sido impuestas. Y finalmente declaró infundada la demanda administrativa.
Después de varios años de controversia, el caso terminó con un resultado completamente distinto al que inicialmente había establecido la autoridad. Este caso nos deja una reflexión interesante. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa por la información que transmite al consumidor? Pero también nos recuerda que el Estado, incluso cuando busca proteger a los consumidores, debe respetar estrictamente las garantías del debido procedimiento. Y demuestra la importancia de aplicar correctamente figuras como la subsanación voluntaria, respetar el principio de legalidad sancionadora y garantizar plenamente el derecho a defensa. Porque en el derecho no solamente importa llegar a una decisión, sino que también importa que el camino para llegar a ella respete las reglas, los principios jurídicos y los derechos de todas las partes.